Bienvenida a un miércoles más. Este es el espacio donde hablamos en voz baja y a fuego lento. Porque hay cosas que necesitan ser sentidas, no solo entendidas. A veces pensamos que poner límites es egoísmo, que decir que no es rechazar o que poner distancia es cortar vínculos. Cuando en realidad poner límites es un acto de amor propio. ¿Recuerdas que en el episodio pasado comenté que también es una forma de reescribir tu cuento? Bueno, pero antes de ir más profundo vamos a aclarar qué son los límites y por qué nos cuestan tanto trabajo. Los límites son esos bordes invisibles que definen lo que permitimos y lo que no en nuestra vida. Son el espacio donde empieza el otro. ¿Y dónde empiezo yo? Poner límites es decir, esto sí me hace bien, esto no lo permito más, y aunque suena simple, muchas veces no lo es. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque a veces nos da miedo perder, nos da miedo decepcionar, o simplemente no queremos incomodar. Precisamente este último punto es lo que a mí me pasaba. Mucho de esto viene desde la infancia, cuando de niños aprendemos que para ser amados había que complacer. Que si decíamos que no podíamos perder cariño, atención o aprobación. Y sin darnos cuenta, crecimos creyendo que ser buenos, pero buenos entre comillas, era decir siempre que sí. Aunque por dentro estuviéramos inconformes, rotos, tristes. En mi caso pasé muchos años sin poner límites. Era súper permisiva. Viví muchísimas relaciones tóxicas, con amistades, parejas, incluso en mis trabajos en la Ciudad de México. Porque no sabía cómo decir que no. O bueno, creo que no me atrevía a decir esa palabra. ¿Qué es tan cortita? 2 letras, pero ¿cómo cuesta? Tenía miedo de que si hablaba, se alejaran. Por ejemplo, mis amigas o exparejas. Tenía miedo de perder lo poco que sentía que tenía. Permití que me cancelaran salidas, que abusaran de mi tiempo, de mi energía, de mi espacio. Y todo por la necesidad inconsciente de no incomodar. O de no ser rechazada, pues. Hasta que una amistad, en particular hace como 1 año y medio, me dolió muchísimo. Y me hizo ver cuánto me estaba olvidando de mí misma. Creo que eso fue el punto positivo de esa amistad. Fue entonces cuando en terapia empecé a identificar lo que no estaba funcionando. Y bueno, aunque aún me cuesta, puedo decir que he aprendido a poner límites desde entonces. Y sí, los pongo con empatía, pero también con firmeza, aunque me cueste muchísimo trabajo. Hay una conexión directa entre los límites y nuestra autoestima. Cuando no te valoras, sientes que no tienes derecho a pedir. A decir, esto no me gusta o esto no me hace bien. Pero cuando empiezas a amarte, todo cambia. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos damos cuenta de que quien se aleja por un límite no se estaba quedando exactamente por ti. Se quedaba por la versión que no decía nada. Y pues así que fácil, todo mundo. Ahora te voy a dar una lista de algunas señales para saber si estás poniendo límites. Quiero que me escuches y ahí donde estás respondas si te ha pasado alguna de estas situaciones. 1. Dices que sí, pero luego te arrepientes. 2.
¿Te sientes agotada después de estar con ciertas personas? 3. ¿Cancelas tus planes para ajustarte al de los demás? 4. ¿Sientes culpa cuando te priorizas? 5. ¿Te cuesta decir lo que realmente piensas o sientes? Y bueno, si respondiste que sí a más de 2 señales, te voy a dar mis recomendaciones para empezar a establecerlos con empatía. Primero que todo, reconoce tu incomodidad. Si algo te molesta o duele, ahí hay un límite no respetado. Haz pausas antes de responder. Por ejemplo, le puedes decir a tu amiga o a la persona, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, antes de que digas completamente que sí. Si no estás convencida, no tienes la obligación de responder inmediatamente. Habla desde ti. Puedes usar frases como yo necesito espacio, necesito tiempo o yo me siento así cuando no me pones atención, por ejemplo. Sé consistente. Repetir tu límite con firmeza sin justificarte tanto es parte del proceso. Una forma empática de comunicar un límite es una técnica que me enseñó una de mis psicólogas y te la voy a compartir. Consiste en 3 pasos y se llama la técnica del sándwich. El primer paso es la parte de abajo del sándwich, el pan. Empieza con algo positivo o el agradecimiento. Después va todo el relleno, lechuga, tomate, todas esas cosas. Le pones, expone el límite o necesidad de forma clara y sin culpas. Y 3, que es la tapa, la otra parte del pan, cierra con otra frase de cuidado o cariño. Por ejemplo, si alguna de tus amigas te está cancelando citas muy seguido, pero aprecias a esa amiga, puedes decirle algo como, gracias por estar tan presente en mi vida, fulanita, por compartir tantos momentos conmigo, pero últimamente he sentido que cuando cancelas nuestros planes a último momento, me afecta más de lo que creía. Para cuidar nuestra relación, me gustaría que podamos comprometernos de forma más clara o avisar con más tiempo si algo cambia. Valoro mucho tu amistad y por eso te lo digo, porque me importa. Y listo. Recuerda que al aplicar estas recomendaciones, no se trata de confrontar o de enojarte. Se trata de cuidar y cuidarte. Cuidar el vínculo. Hay distintos tipos de límites. Pueden ser físicos como no quiero abrazos hoy. Pueden ser emocionales. Cuando dices, ¿sabes qué? No estoy lista para hablar de esto. Pueden ser temporales. Cuando estás en una fiesta y le dices a tu amiga, ¿sabes qué? Solo puedo quedarme 20 minutos porque tengo que ir a hacer tarea. Los energéticos. Cuando pides espacio para ti. Por ejemplo, hoy necesito estar sola, necesito tener un tiempo conmigo. Pueden ser digitales. Cuando dices, prefiero no hablar por WhatsApp después de, las 9 de la noche. Y bueno, pues sí, los límites pueden hacer que ciertas personas se alejen. Pero las que se quedan son las que te aceptan completa. Y antes de terminar, me gustaría explicarte un ejercicio para trabajar con límites. Se llama el árbol de los límites. Vas a sacar una hojita y vas a dibujar un árbol grandote, con tronco, con raíces y que sea frondoso, para que adentro del árbol, de esta frondosidad, pongas las ramitas. En las raíces van a ir tus valores fundamentales. ¿Qué es lo que tú valoras más en la vida? Empatía, comunicación, respeto, confianza, todo eso. En el tronco van los límites personales. Por ejemplo, decir que no cuando algo no te gusta. Y las ramas serán las diferentes áreas y los límites que van por área.
Por ejemplo, en el área personal, tendré una rutina de autocuidado todos los domingos y la respetaré. O en el trabajo, no dejaré que mi jefe me ponga actividades después de mi hora de salida, sin previo aviso. De esa forma vas a saber respetar tus límites y comunicarlos. Poner límites no es rechazar a los demás, es elegirte a ti. Y bueno, no es fácil, requiere práctica, paciencia, sobre todo valentía. Pero créeme, tu paz vale más que cualquier aprobación externa. Cada vez que te eliges, estás entrenando a tu entorno a respetarte, pero sobre todo te estás enseñando a ti misma que mereces respeto, amor y cuidado. Gracias por escuchar este episodio y recuerda que no estás sola en este proceso. Esto es En Voz Baja y a Fuego Lento. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Que tengas un lindo ombligo de semana y un excelente resto de la semana. Adiós.